Hola, buenos días. Bien, vamos a revisar algunas definiciones. Ya empezamos a platicar durante las clases sobre el sistema y entorno. Sistema es cualquier cosa que deseamos estudiar, cualquier cosa externa alrededor de ese sistema que esté en las inmediaciones de ese sistema, la inmediatez, perdón, es el entorno. Y el límite que existe entre estos dos es la frontera. Puede estar estática, esa frontera, puede estar en movimiento o puede estar cambiando de tamaño. Platicábamos la frontera adentro de un cilindro de un motor de combustión interna. Está cambiando, está creciendo esa frontera, no importa. Nuestro sistema tiene una frontera que cambia de tamaño. Tenemos también diferentes tipos de sistemas. Los tenemos abiertos, como pudiera ser el caso de una turbina en un avión. Esos sistemas abiertos quiere decir que entra aire y sale aire. No es la misma cantidad de masa siempre, sino que está fluyendo algo dentro de un volumen de control. Por eso es que a los sistemas abiertos también los podemos escuchar como volúmenes de control. Tenemos otro tipo de sistemas que son los sistemas cerrados. Los sistemas cerrados también les llamamos masa de control porque ahí no hay intercambio de masa con el entorno. Siempre es la misma masa. Un ejemplo de un sistema cerrado pudiera ser un recipiente, un bote con aire que dejo en el sol y se empieza a calentar. No hay intercambio de mi sistema con el entorno a través de la frontera que es el bote. Simplemente se empieza a calentar, sube su temperatura, sube su presión, pero el volumen es el mismo. Tenemos también sistemas aislados. Se fijan aquí, la flecha roja significa intercambio de energía y la flecha azul es intercambio de materia. El sistema aislado es un caso particular del sistema cerrado, en donde además de no haber intercambio de materia, tampoco hay intercambio de energía. Ese sería un sistema aislado. Tenemos también propiedades. Las propiedades son características macroscópicas de un sistema, tales como la masa, el volumen, la energía, la presión, la temperatura, de quienes pudiéramos tomar una medición y asignar un valor numérico para ese estado sin conocimiento previo del sistema o de la historia del sistema. Es decir, la propiedad es independiente de la historia de los procesos que sucedieron antes. La propiedad, así como la temperatura, llego, mido la temperatura y ya conozco el valor de la temperatura. No necesito conocer cómo llegué a ese estado. Existen magnitudes que no necesariamente son propiedades. Es decir, no cualquier magnitud es una propiedad. Ejemplos de magnitudes que no son propiedades son el flujo másico, o el intercambio de energía a través de calor o el intercambio de energía a través de trabajo. Aquí sí dependemos del proceso, de la historia, de cómo llegamos de este estado a aquel estado, por dónde nos fuimos para poder calcular ese trabajo o ese calor. Estado le llamamos a la condición de un sistema definido por el conjunto de sus propiedades. Cuando alguna de sus propiedades cambia, se dice que ha sufrido un proceso, y si cambia alguna de sus propiedades, cambió de un estado a otro estado. Estado estacionario no significa que está estático. Ejemplo, una turbina de avión, decíamos, en donde ya va en velocidad idle, que no está acelerando, desacelerando, subiendo, bajando. Su temperatura es la misma, no está estática, la turbina está girando, está funcionando, está comprimiendo aire, está sacando aire. No está estático, pero está en estado estacionario. ¿Por qué? Porque sus propiedades ya no cambian. Si yo mido la temperatura es la misma en un instante que en el que sigue. Si yo mido la presión es la misma en un instante que en el que sigue para un punto dado. Entonces, estado estacionario no significa estático, significa que el valor de esas propiedades, tales como masa, volumen, energía, presión, temperatura,
no están cambiando ya. Otro ejemplo más intuitivo pudiera ser la corriente en un río. En un río no está estático, está fluyendo agua y esa corriente se mueve, pero si yo mido su temperatura es la misma ahorita que en 5 minutos después. Si yo mido su presión es la misma ahorita que 5 minutos después. Eso sería un estado estacionario. Ciclo termodinámico. Le llamamos a la secuencia de procesos que comienza y terminan en el mismo estado. Ejemplos de ciclos termodinámicos que vimos en la primera semana fueron el ciclo Stirling, el ciclo Otto, por ahí mencioné brevemente que existía el ciclo Diesel, el ciclo Brayton. Son ciclos termodinámicos, así como este que estamos viendo. Comienzan de aquí para acá, luego para acá, luego para acá y terminan en el mismo punto donde iniciaron, en el mismo estado. Ese es un ciclo termodinámico. Una pared adiabática sería una pared que no permite el flujo de calor. Imaginemos un edificio en el extranjero bien aislada térmicamente, no permite el flujo de calor. Esa sería una pared adiabática. Un proceso adiabático es un proceso en donde no hay intercambio de calor, ¿sí? Puede haber cambio de volumen, cambio de presión, pero no hay un intercambio de energía por calor. Ese es un proceso adiabático. Un proceso isotérmico, que no es lo mismo, es un proceso que ocurre a temperatura constante. En el mismo pistón que hemos estado revisando, si yo le pongo una flama, un mechero, estoy aumentando estoy transmitiéndole calor. Si dejáramos el mismo volumen, aumentaríamos su temperatura seguro. Pero ¿qué pasa si yo le inyecto calor y al mismo tiempo expando el volumen? Es decir, eh, muevo el pistón de manera que se expanda el volumen dentro de mi sistema. Entonces, quizás puedo hacerlo de tal forma que yo logro un proceso isotérmico, en donde la temperatura del gas siempre es la misma, pero sí hay un intercambio de calor. No es un proceso adiabático, pero sí es un proceso isotérmico. Un proceso isocórico es aquel en donde no hay cambio de volumen. Si aquí en el eje de las X tenemos al volumen, un proceso isocórico donde no hay cambio de volumen es una línea vertical. Por ejemplo, uno que va ya del punto D al punto A, al estado D al estado A, es un proceso isocórico en donde no ocurre cambio de volumen. Un proceso isoentrópico es un proceso en donde su entropía permanece constante. De manera más intuitiva, un proceso isoentrópico necesita ser un proceso adiabático y necesita ser reversible. Un diagrama Pre-V es un diagrama que compara dos propiedades, la presión y el volumen. Este que estamos viendo aquí es un diagrama presión-volumen. Se usa para describir procesos y yo puedo revisar y entender procesos de manera fácil con estos diagramas presión-volumen. Puedo entender si se comprime, si aumenta su presión. Un diagrama TS es un diagrama que compara otras dos propiedades, la temperatura y la entropía. Esos diagramas también me sirven para comprender procesos y puedo ver en un diagrama de 2 dimensiones similar a este, en donde acá estaría la temperatura en el eje vertical y en el eje horizontal la entropía, puedo entender cómo está sucediendo ese proceso. Y bien, esto sería todo por el momento. Nos vemos pronto. Hasta luego.